Ya. Entonces, en la clase pasada habíamos empezado el tema de la sedimentación en la fosa y aquí se muestra, por ejemplo, una batimetría del fondo del mar de Chile, vista desde el oeste hacia el este. Y, por ejemplo, aquí está la isla de Chiloé, aquí está el punto triple, y podemos ver que la parte más rugosa está en torno a la dorsal de Chile, en el punto triple, en esta región de colisión, y, el, eh, y es la parte más levantada, porque es una dorsal, un centro de expansión, está más caliente, y como está más caliente, tiene menor densidad, y como tiene menor densidad, está más levantada. Entonces, los sedimentos tienden a irse a las partes más profundas, y podemos ver que el fondo del mar se pone más suave hacia el norte y hacia el sur. Aquí hay unos, parecían escarpes, pero son cerros de sedimento que se acrecionan. Y, y bueno, hay una corriente submarina que va de norte a sur, que parte acá en Ancud y forma el canal axial, que es un río submarino que va hacia el norte la batimetría se hace más profunda y ese canal va hacia el norte hasta terminar en Valparaíso. Bueno, es un tema oceanográfico ese del río submarino. eh, Tiene que ver mucho con la pendiente de gravedad, pero su formación tiene que ver con una corriente, ¿ya? Y es de sur a norte. Ahora, los sedimentos que están acá, bueno, estas son las regiones más glaciares en el pasado, ¿cierto? Patagonia. Y los sedimentos que llegan a la fosa se van a las partes más profundas, ya sea al sur o hacia el norte. Entonces eh, se pueden mover hacia el norte, ¿ya? Y bueno, también pueden llegar por los ríos submarinos, perdón, por los ríos del continente y desembocar en la fosa por los cañones submarinos, porque vamos a ver después que los ríos continúan en mar adentro de forma de cañón, ¿ya? Ahora, los sedimentos que están en la fosa y se mueven llegan hasta Juan Fernández, porque en Juan Fernández es una cordillera submarina que es bastante alta y se comporta como un muro para el transporte de sedimentos y no deja que los sedimentos del sur vayan siguiendo hacia el norte. Así que los sedimentos llegan hasta acá nomás y después está la dorsal, que hay menos sedimento en la fosa, y después al norte hay muy poco sedimento en la parte del desierto de Atacama. Ya. Pero primero partamos por el principal mecanismo de sedimentación, principalmente al sur de Valparaíso, que es lo vimos en la clase pasada, que es eh, los periodos glaciales. Bueno, aquí está lo mismo, el pedazo del punto triple, ahí está la dorsal de Chile, zona de fractura, dorsal de Chile, zona de fractura, dorsal de Chile. En realidad, dorsal de Chile, esto es falla transformante, dorsal de Chile, falla transformante, dorsal de Chile, punto triple. Y los eventos eran para el norte y para el sur. Bueno, vimos en la clase pasada que en el sur centro de Chile existían, en la fosa misma, había un relleno sedimentario de esta forma de cuña, con estratos, ya, turbitas, sedimentos que vienen del continente, y
Bueno, aquí no se ve bien, pero por ejemplo, si vemos el siguiente paper, si vemos el siguiente paper, se va a ver muy bien el que yo lo subí en la tarea, que es la única tarea del curso, que en realidad es un cuestionario que tienen que completar. Eh, una mejor imagen que es la del este paper de Volcker 2013, que es un paper justamente de la sedimentación en la fosa. Este se llama Sedimentary Field of the Chile Trench, entre Valparaíso y el Punto Triple, y la distribución del volumen y la causa de la sedimentación. Entonces, justamente este tema, y podemos ver, por ejemplo, que se ve el paper, ¿cierto? Se ve el paper. ¿Aló se escucha? Ahora sí, profe. Profe, se escucha como cortado. Ya. Y ahora se ve lo que se ve el paper. Ya, este paper eh, muestra, digamos, la fosa y, en resumen, podemos decir que el espesor sedimentario de esta forma. Aquí está el norte, latitud 32 y el sur. Entonces, el, el espesor sedimentario decrece, perdón, aquí es cero en el punto triple y también cero aquí cerca del Juan Fernández, pero es bastante constante, excepto por algunas regiones donde es una fractura. Y el espesor es aproximadamente 2 kilómetros, ya a veces cerca de 3 kilómetros. Y lo que quería mostrarles yo era esta imagen que se ve en mejor resolución, que es una imagen de la fosa del revés. Ya, ahí está. Esta es una muy buena imagen de la fosa. Aquí está el pie del talud. Aquí va el techo de la placa oceánica. Y este relleno sedimentario. Y ustedes pueden ver estratos muy claros con reflectores prominentes y están equispaciados. O sea, la distancia entre S y S y S y S es más o menos equivalente. Además, podemos ver aquí una falla inversa que se ve bastante bien con el método sísmico, una falla inversa ahí que corta los estratos. Ya, una ahí, otra acá, y acá hay muchas más. Y eso es por la compresión. Cuando empieza la subducción es por la compresión de la placa de la placa oceánica de Nazca con la placa continental. Aquí está el famoso canal axial que hablamos, del río submarino, que va de norte a sur. Esta imagen está en la línea 38, que está aquí en Concepción. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver los sedimentos en mucha resolución. Y los pliegues también, podemos ver los pliegues que se forman. Ahora, esto es bastante típico de todas las fosas chilenas. Acá hay más fallas, fíjense. Ahí se ve una discordancia. Aquí hay una erosión, por eso se forma este canal, por la corriente. ¿Ya? Hay más falla inversa.
o normales, que en realidad la parte compresional empieza de aquí para la derecha y hacia el este oeste está el outer rise. Y como vimos en las clases pasadas, el outer rise es un sistema tensional por la flexión de la placa y ahí es esperable encontrar fallas inversas como estas, por ejemplo. Estas son fallas estos son Horsengraben que corresponden a la tensión, ¿ya? Y más hacia el oeste, esa tensión es capaz de romper hasta los sedimentos. Y más hacia el oeste tenemos compresión y las fallas inversas, ¿ya? Ahora, lo que quiero mostrar ahora, el tema de la glaciación tiene que ver con los estratos que están equispaciados, ¿ya? O sea, los reflectores están equispaciados. Y si están equispaciados es porque es una cosa cíclica, ¿ya? Entonces, aquí no se ve tan bien, pero es la misma idea. Ahí están en varios lugares de la fosa. No se ve bien solamente porque la imagen está mal hecha, pero en realidad la sísmica muestra en alta resolución estos reflectores y se ve siempre el mismo patrón. Se ve una fosa rellena de sedimento con estratos X espaciados. Entonces, si hacemos una correlación espacial y temporal, veríamos así. Si tomamos una columna de los sedimentos en la fosa, veríamos el fondo del mar acá arriba y veríamos un reflector o una región de alta amplitud. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Sí, pero profe, ahora estaba se escucha. como Ya. entrecortado el audio y el Eh, video. sí, ¿hasta dónde llegué? Hasta aquí. Llegué hasta acá, ¿o no? Quedó mostrando el paper, pero no se veía más. Sí, eso mismo. Eso. Hasta el paper. Ya, o sea, hasta aquí. Ya. Claro, Sí, Ya, entonces, la idea era que estos reflectores, que aquí de alta amplitud, ya, se, aquí está el reflector prominente, después hay baja amplitud, después está el reflector prominente, después hay baja amplitud, y después hay un reflector prominente, baja amplitud, un reflector prominente, baja amplitud, y después está el techo del basamento oceánico. Entonces, aquí hay una ciclicidad, ¿ya? Una periodicidad de la sedimentación, es decir, se sedimenta en forma equispaciada en espacio y en tiempo. Entonces, ese patrón, los estratos de espesor similar, es bastante generalizado en Chile, ¿ya? Si lo vemos en Concepción, veríamos lo mismo, o si vamos qué sé yo, un poco más al sur, también se vería lo mismo y más, en realidad en todo el sur centro de Chile, entre Valparaíso y yo iría hasta Tierra del Fuego, un poco hasta Magallanes, se ve el mismo patrón. ¿Por qué? Porque es cíclico, porque tiene que ver con las glaciaciones. ¿Ya? Entonces, si hacemos un análisis de la columna, veríamos algo así. Si agarramos una columna de sedimento, ¿ya? Veríamos un, el fondo del mar, alta amplitud, baja amplitud, veríamos un reflector de alta amplitud, baja amplitud, el reflector de alta amplitud, baja amplitud, un reflector prominente, baja amplitud, y después estaría la base del relleno sedimentario que sería el techo de la corteza oceánica. Entonces aquí podemos ver, aquí está en profundidad, podemos ver que los espesores de los estratos son similares entre sí, lo que muestra que hay una ciclicidad. ¿Ya? Hay una ciclicidad del proceso de sedimentación.
Entonces, ¿a qué se debe esa periodicidad? Bueno, eh, si ustedes se fijan, los periodos de alta amplitud corresponden a periodos de alto CO2. Y alto CO2 significa eh, mucha calor, ¿ya? Como ahora. Ahora estamos en un periodo de alto CO2, que es un periodo interglacial, pero cuando estamos en un periodo glacial tenemos bajas temperaturas y bajo CO2, que serían los momentos en que la amplitud es baja de la amplitud sísmica. Y cuando después sube la amplitud, aquí, de sísmica, ocurre cuando hay alto CO2 o hay un periodo interglaciar de alta calor. Entonces nos dice que el reflector prominente se ve en periodos de calor y la baja amplitud, relleno entre los estratos, ocurre en periodos glaciales. Entonces, estos pics de calor y frío son periódicos también y tienen que ver con una cosa astronómica. Ya, el calentamiento global tiene que ver con periodos de calor y de frío. Entonces, eh, también eso se puede ver en tierra, en algunos paquetes de sedimento exhumado. Se puede ver el reflector, un relleno, un reflector, el relleno, el reflector, un relleno, etcétera. Entonces, como tiene que ver con la astronomía, en otras palabras, tiene que ver con la distancia de la Tierra al Sol. Mientras más cerca, más calor, mientras más lejos, más frío, ¿cierto? Hay periodos glaciales. Entonces vimos que habían tres órbitas principales: la excentricidad, la oblicuidad y la precesión. La excentricidad es cuando tiene un ciclo de 1000 años, ¿sí? Y es cuando en los extremos del ciclo es cuando pasa de un círculo perfecto, una órbita perfecta, a una elíptica. Ya, esa es la órbita de excentricidad. Obviamente, cuando la Tierra está aquí, vamos a estar en un periodo de alta calor, alto CO2, y cuando la Tierra esté por acá, este es el Sol, ¿ah? Y cuando la Tierra esté acá, vamos a estar muy lejos y va a haber un periodo glacial. ¿Ya? Entonces, claramente la distancia al Sol afecta si hay glaciación o no hay glaciación, si hay calor o no. Ahora estamos en un periodo interglacial, o sea, un periodo de calor. ¿Ya? Otra órbita es la oblicuidad, en que el manteo, ya, el manteo de la Tierra oscila entre 22,1 y 24,5 en un periodo de 41.000 años. Y esa oscilación, que parece poca, pero en realidad, si está en un extremo así, podría estar más cerca del Sol, o si está en otro extremo más parado, podría estar más equispaciado. Entonces, igual afecta al clima. Claramente, una pequeña inclinación afecta mucho la temperatura. Ya, es muy sensible a la distancia al Sol. Eh, y la tercera órbita es la que ustedes conocen del trompo, ya el trompo folclórico, en que este oscila, se mueve como, esta es la órbita de precesión, que también se conoce como la órbita o sea, como el ciclo de Milankovitch, ya que fue un físico, creo que era físico serbio, que dura un periodo de 26.000 años en el cual oscila de esta forma el eje de la Tierra, y eso afecta obviamente la distancia al Sol y la temperatura. Si hacemos un resumen, tendríamos las tres órbitas ahí: precesión, oblicuidad y excentricidad, con sus periodos, y si los comparamos con los registros de CO2, podemos ver que la, los, aquí está el calor, este es frío. Los pics bajos son de frío y los pics altos son de calor. Entonces podemos ver que son cíclicos, ¿ya? Que están correlacionados con los pics de la órbita que nos indican la distancia al Sol. Entonces es esperable, como obvio, ¿cierto? Que mientras más cerca,
al Sol va a haber un periodo de calor y más lejos del Sol va a haber un periodo de frío. Entonces, calor, frío, calor, frío, calor, frío, con una periodicidad como de, si ustedes ven aquí, es como ciento y tantos miles de años la ciclicidad. Ahora, si ustedes ven la sísmica, estos son datos, digamos, astronómicos, ¿ya? Pero si lo comparamos ahora con la sísmica, con la geofísica marina, vemos que estos estratos se correlacionan con periodos, porque aquí está la edad, y podemos hacer una tabla de tiempo, ¿ya? Perdón, esta es la profundidad, y podemos poner una tabla de tiempo y hacer una especie de sedimentación, y podemos ver que los pics de estos reflectores ocurren en periodos de calor. Ahí hay periodos, esto es calor y esto es frío. Periodos de calor, alta amplitud, periodo de calor, alta amplitud. Y la ciclicidad es más o menos 150 miles de años. Entonces la pregunta es por qué se ven esos reflectores cuando hace calor y se ve con baja amplitud cuando hace frío, cuando hay un periodo glacial. Bueno, la explicación es la siguiente, es que cuando, aquí está un típico margen chileno, cuando hace calor, el, por ejemplo, o al revés, cuando hace frío, está en un periodo glacial, el nivel del mar baja, ¿cierto? Esto está cubierto de hielo, de glaciares, y el glacial transporta, se mueve, ¿cierto? Transporta roca erodada y puede llegar hasta el límite de la plataforma continental que ahora está bajo el agua, pero cuando está en periodo glacial está bajo el agua porque está expuesta porque estamos en un periodo, porque bajó el nivel del mar. Entonces es fácil para las morrenas, para los glaciares, llegar hasta la plataforma y una vez que llega acá, por el talud se depositan las corrientes turbidíticas y llegan a la fosa y se rellena con sedimentos fácilmente, ¿ya? De forma continua. Ahora, cuando estamos en un periodo interglacial, cuando hace calor, los hielos se derriten y el nivel del agua sube y la plataforma ya no está expuesta. Entonces los sedimentos que estaban acá, y bueno, y por la ausencia de glaciares, llega menos material al mar, y si llega algo se va a amortiguar y quedar en la plataforma continental, formando probablemente una cuenca antearco, pero poco material llega a la fosa. Ya, no hay corrientes turbidíticas como en los periodos glaciales. Entonces, el hecho de que no hayan depósitos importantes hace que este fondo del mar se queda más o menos sin depósito por un buen tiempo. Entonces eso produce el- que estos reflectores sean el fondo del mar en el pasado. Por ejemplo, acá esto está actual, esto está fracturado, expuesto al agua, y se forma esta zona de alta amplitud que corresponde al fondo del mar actual. Pero el fondo del mar en el pasado haber sido este, en un periodo interglacial, este también en un periodo de calor o interglacial, y etcétera, ¿ya? Y durante un periodo glacial, que cuando tenemos baja temperatura, se rellena con sedimento y tenemos esta sedimentación continua y de baja amplitud. Ya, eso corresponde al periodo glacial. Ya, se rellena con alta amplitud y corresponde a estos depósitos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por mi parte, Ya. Ok, entonces, entonces aquí pueden ver la importancia de las glaciaciones en la sedimentación en la fosa, ¿ya? Y glaciaciones está relacionado con la distancia de la Tierra al Sol, ¿ya?
Obviamente también puede ser afectado por una actividad volcánica explosiva. Eso también puede producir periodos de enfriamiento eh, con altos gases de los volcanes, ¿ya? Pero tiene que ser algo bastante eh, planetario, ¿ya? No puede, planetario, ¿ya? Como una actividad volcánica importante, que han ocurrido en millones de años en el pasado, pero nada reciente últimamente, ¿ya? O sea, volcanes eruptan todos los años, pero así a nivel planetario, con grandes masas de magma, han ocurrido algunos eventos nomás en la historia de la Tierra, ¿ya? Eso afectando el clima. Bueno, ese es el principal mecanismo de sedimentación, los periodos glaciales. Pero también pueden haber otros procesos que son de menor escala, este de gran escala, ¿ya? Toda Patagonia, todo el sur de Chile. Y a menor escala también tenemos la topografía, ¿ya? Y los ríos submarinos. Los ríos submarinos son, o sea, los ríos, ya, los, los ríos de agua dulce en tierra, que son cañones en el fondo que vienen desde la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y llegan a mar, o parten de algún lago y desembocan en el mar. Esos ríos tienen también mucho material que van transportando hacia el mar y entre ellos sedimentos de origen continental. Entonces, por ejemplo, el famoso río Biobío en Concepción tiene un río bastante ancho para ser Chile. ¿Eh? Y ese río no, cuando llega a mar, no es que se acabe, sino que sigue el cañón. Aquí vemos el cañón del Biobío. Aquí está Concepción más o menos. Sigue el cañón bastante, es un cañón bastante alto. O sea, los muros del cañón Biobío son hasta si ustedes ven la escala aquí, esto es 0 y esto es 5 kilómetros, son como cosas de 2 kilómetros, bastante grande. Ya, para que tengan una referencia, el famoso cañón del Colorado en Arizona, en Colorado, en Estados Unidos, tiene como un desnivel de 1.000 a 1.500 metros. ¿Ya? Esto es más todavía. Este cañón de Biobío es 2.000 metros. ¿Ya? Entonces, bastante empinado este cañón. Bueno, por qué se forman esto? Bueno, es un proceso en que las corrientes de los ríos, por millones de años, erodan la corteza continental o el prisma de acreción. Y si se dan cuenta, las corrientes van por aquí y llegan hasta las fosas. Se ve claramente aquí una formación abanico, ya un depósito sedimentario aquí bastante reciente, tiene forma de abanico español, ¿cierto? Así, que son sedimentos que producen un máximo de relleno sedimentario comparado con el más al norte como más al sur. Probablemente después estos sedimentos viajan un poco hacia el norte por el canal axial o por el gradiente gravitatorio, pero es claro ver este depósito ya, este transporte de sedimentos de la fosa perdón, desde el continente por los ríos. Estos cañones son continuaciones de los ríos que llegan hasta el fondo del mar y depositan acá. Probablemente este material también es rico en nutrientes y produce una actividad biológica importante en esta región. Ahora, este es un ejemplo, ya el río Biobío, pero Chile está lleno de ríos. Por ejemplo, esto es hay más cañones también identificados en el fondo, en la batimetría, aquí no se ve tan bien, pero está el Imperial Cañón, el Talten, aquí hay un cañón también, ahí va, acá va otro, en Cucao, esto es Chiloé, ahí va el cañón submarino y llega hasta acá y se ve una formación de abanico también.
Si vamos más al sur, hay en Aysén, hay más cañones submarinos. Fíjense aquí. Aquí está media mala la batimetría, la vamos a ver después en la página web. Pero fíjense en el fondo del mar, o sea, en la fosa, fíjense estos depósitos. Se ven claramente esos depósitos de formación abanico que en los papers lo van a conocer como fan formation y van a ver eso, estos depósitos ya de sedimento. Bueno, veamos la batimetría espero que no me falle el internet, pero hay muchos cañones submarinos en la fosa chilena, ya. em, sí, ya. Entonces, bueno, se demoran un poco en cargar, pero la región de interés sería esta. ¿Alguna pregunta por mientras tanto? No, ya. Debe estar pensando. Claro, necesitamos alta resolución para ver estos detalles. Ya, ya por mientras que carga, pésimo BTR. Bueno, aquí podemos hacer el esfuerzo mejor. Si ustedes ven aquí, tenemos la batimetría. ¿Se ve o no? ¿Se ve la batimetría? Está cargando, pero está media pixelada. Se ve borroso. ¿Y esta también? ¿Esta también se ve borroso? No, la presentación se ve bien. Ya, sí. No, sí, estoy de acuerdo que va a estar recién cargando. Ya, bueno. Mientras tanto, aquí está la fosa chilena, ahí está, ya, ahí está el río submarino, ahí está Chiloé, si se dan cuenta que está Ancud, y de ahí parte de hecho que hay un cañón submarino, llega a la fosa, y ahí parte el canal axial, que va hacia el norte. Lo que quería mostrar yo era lo siguiente, era mostrar, ahí se ve un cañón, que es el cañón Cucao, acá se ve otro cañón, que está relacionado con Ancud. Acá hay otro cañón, ahí se ve otro, ya, ahí se ve otro, y ahí va otro, y podemos seguir, por todos los ríos. Aquí está el famoso Biobío, ahí va. Aquí está otro al sur, ahí va otro. Ahora, de hecho, hay uno muy cercano de Santiago,
que es San Antonio. Ahí está el cañón de San Antonio, ahí va. Tiene una forma de zigzag, ya, zigzag, zigzag, y llega acá. ¿Por qué tiene forma de zigzag? Porque está controlado por fallas, ya, por fallas que producen estos movimientos relativos, ya. Ya está recién cargando la batimetría. Pero podemos ver, por ejemplo, el de Chiloé. ¿Se ve, cierto? Ahí. Aquí se ve la batimetría, ¿no? ¿Se ve o no? ¿Se escucha? Sí se escucha, pero se ve un poquito borroso. Ya, sí. Se ve un poquito borroso porque está cargando. Ahí se ve la topografía. Pero ahí va el cañón de Cucao. Ya. Y ahí hay un depósito. Acá hay más cañones submarinos. Ahí está la isla Guafo. Ahí hay otro cañón. Fíjense acá, estos son muy espectaculares porque eh, se ven las formaciones. Ahí, ahí. Ya, yo creo que voy a dejar que ocupa muchos recursos. Ya, voy a cerrarla nomás. Ya. Eh, entonces, entonces ya, tenemos dos fuentes de sedimentación. Ya. Tenemos la, perdón, tenemos las glaciaciones, ¿cierto? Periodos glaciales. Y tenemos los cañones submarinos que transportan grandes volúmenes de sedimento hacia la fosa. Ya llevamos dos fuentes de sedimentación. De hecho, en el norte de Chile este proceso es bastante limitado y también glaciación, porque en el norte de Chile no hay un desierto, entonces los ríos son bastante, eh, digamos, de bajo caudal, y más encima estamos en un periodo glacial y esa región no fue glacial, entonces los sedimentos casi nada llega a la fosa. ¿Ya? Por eso hay poco sedimento en el norte. Ya es un tema porque es un desierto, y un desierto no recién, es un desierto desde hace 150 millones de años. Según evidencia geológica, el desierto de Atacama es un desierto de hace 150 millones de años. O sea, de hecho, antes era bueno, ahora es hiperárido. Ya siempre ha sido como árido a hiperárido, el más seco del mundo, ustedes lo saben. Eh, y entonces la depositación, la fosa, ustedes la ven, no está suave como aquí, está lleno de fallas porque está todo el basamento descubierto o expuesto y al agua, y no hay sedimento en la fosa. Ya. Entonces, hay otra forma de sedimentación. Ya dijimos dos, la glaciación, que es cíclica y de gran escala, y los periodos y los ríos, ¿ya? Los ríos, los cañones submarinos, esos son bastante locales, ¿cierto? Son depósitos que ocurren o sea, tenemos un cañón y localmente se produce una gran sedimentación, ya un aumento de volumen. Pero ese sedimento que llega a la fosa, ya sea por glaciación o ya sea por un cañón submarino, se puede mover norte-sur, oeste y oeste, dependiendo de la topografía del fondo del mar. ¿Ya? Entonces, eh, aquí vemos, por ejemplo,
ustedes saben que la topografía del fondo del mar depende de la profundidad, o sea, la profundidad del fondo del mar depende de varias cosas, pero la principal es la edad. Ya, mientras más vieja la placa, va a ser una topografía más profunda y mientras más joven va a ser más somera. Por ejemplo, aquí en la dorsal de Chile, ustedes pueden ver que la parte más joven, ¿cierto? Está más caliente y tiene menor densidad y está más levantada y tiene una topografía más somera. En particular, el punto más somero de Chile está en el punto triple. ¿Ya? Entonces, la parte más vieja, por ejemplo, bueno, la parte más vieja está en Antofagasta, pero aquí en Valparaíso, en esta región, sería Valparaíso, y aquí la edad es cercana a los 35 millones de años, o 40 millones de años, en realidad es 37 millones de años, y es más profundo. Entonces, como es más profundo, los sedimentos viajarían de sur a norte. Eso es por un lado. Pero si ustedes ven en mayor detalle la batimetría, ya, aquí tenemos la fosa, ahí va la fosa, ya, y eh, ahí está el famoso cañón es tan grande que se ve a esta escala, el cañón de Biobío, ahí está la formación abanico, y ahí está la fosa, y lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, en el sur, ya aquí está Aysén, aquí está el punto triple, aquí estaría Chiloé más o menos. La topografía en la fosa es bastante suave, excepto en el punto triple porque es una anomalía, pero aquí bastante suave. En cambio, en el más al norte de Valdivia, tenemos suave solamente cerca de la fosa, pero después un poquito más hacia el oeste, ya empiezan a verse las rugosidades del fondo oceánico, que son oblicuas, ya, son oblicuas, o sea, nos oblicuas con respecto a la fosa, y es rugoso porque tiene poco sedimento. Y la pregunta es por qué se ve tan cerca de la fosa en el norte, ¿ya? O sea, por qué esta parte de sedimentación es tan suave comparado con la del sur. En el sur tenemos más región, digamos, más región suave y la parte rugosa está más lejos, excepto en el punto libre, que es una anomalía, ¿cierto? Y también excepto en la zona de fracturas, que son zonas especiales, ¿cierto? Zonas especiales que son zonas de alta deformación y que tienen probablemente un manto serpentinizado con alta hidratación y baja densidad. Entonces, eh, la pregunta es por qué la extensión de sedimento en la fosa en el norte es más angosta que en el sur. ¿Alguna idea? Eso puede ser porque en el sur hay más sedimentación, porque hay más presencia de ríos, como lo que vimos recién. Sí, eh, eso es, o sea, en términos de, de ingreso, es verdad. En el sur hay más sedimentación que en el sur. Pero si vemos los resultados del espesor de sedimento en la fosa, el resultado es el siguiente. Podemos ver lo siguiente. Aquí está en el mismo paper de Volcker. Aquí está el... No, esto no. Ya. Aquí está el espesor sedimentario desde sur a norte. ¿Ya? Aquí está el punto triple, 46 grados, y Valparaíso, 32 grados. Y vemos que los espesores, bueno, hay variaciones obviamente, pero en general se mantiene bastante constante. De hecho, es más grueso en el sur, o sea, en el norte. En el norte me refiero a Maule. Maule, eh, 37.
35, 36, 35 es el Maule, después Higgins, ¿ya? Según este estudio. Eh, entonces, esto, ¿por qué? Fíjense que esto es el fondo del mar. Si se dan cuenta, el fondo del mar se va profundizando hacia el norte, lo cual es esperable porque la placa es más vieja en el norte y en el sur es más joven. Entonces, al parecer, los sedimentos, una vez que llegan a la fosa, y es verdad, en el sur llega más sedimento, pero no se mantiene, ¿ya? Esos sedimentos se van para el norte o vuelven a subductarse, ¿cierto? Porque puede pasar. Los sedimentos, una vez que llegan a la fosa, desde el continente, un porcentaje se puede quedar ahí, ¿cierto? Otro porcentaje se puede mover para el norte y otro porcentaje se puede meter para adentro. Es decir, por el canal de subducción puede entrar al contacto interplaca y subductar. Pueden pasar esas tres opciones. Entonces, al parecer, eh, no es todo lo que se queda ahí en el sur y bastante se mueve para el norte. Y también vamos a ver después que bastante se subducta, ya, se va se mete para el contacto interplaca, que es como lo que llamaríamos subduction gate, ya, como la entrada a la subducción. Entonces, eh, bueno, aquí, en efecto, los sedimentos, claro, una cosa es el espesor y otra cosa es la expansión, ya. Aquí los sedimentos efectivamente se desplazan para el oeste, ya. En espesor son bastante homogéneos, en espesor, pero en extensión lateral, en el sur efectivamente se mueven bastante lejos. En especial acá en Chiloé o acá en Valdivia se mueven, o sea, acá en Puerto Montt se mueven bastante lejos de la fosa. Entonces, eh, algo tiene que pasar con la topografía. Y lo que pasa, bueno, aquí tenemos en mejor detalle todavía imágenes sísmicas desde el norte hacia el sur. Esto es 36 grados sur, cerca de el Maule. Esto es como Concepción. Esto es como Puerto Montt. Y esto es como Chiloé. Y esto es como el punto triple, más o menos. Entonces, yo no sé si se ve bien, pero eh, aquí se ve el frente de formación. Y aquí se ve el techo del basamento oceánico, ¿ya? Y aquí se ve esto está en profundidad, y aquí se ve el relleno sedimentario, que es bastante grueso, el máximo, pero es angosto, la cuña es angosta. Y aquí ya se empieza a levantar la placa oceánica. Entonces, es una placa oceánica bastante levantada. Nos vamos un poco más al sur, y es como, aquí en Concepción es como lo mismo, la placa bastante levantada y un máximo bastante profundo aquí en la fosa, pero bastante acotado el ancho de la cuenca. Pero aquí en Puerto Montt cambia la cosa. Si se dan cuenta, los sedimentos se expanden varios kilómetros mar adentro o al oeste, casi, o sea, más de 100 kilómetros mar adentro, versus esto que está acotado a 40 kilómetros de ancho, aquí está a mucho más. Y los sedimentos se expanden, ya lo cual es consistente con con lo que vemos en la batimetría, ¿cierto? Aquí tenemos una topografía suave y acá la parte rugosa está cubierta por sedimentos. En Chiloé es aún más, los sedimentos se expanden muchos kilómetros mar adentro, ¿ya? Y en el sur, en cambio, están acotados aquí a unos... Bueno, aquí, ¿por qué se acota? Porque se está empezando a levantar, se está empezando a levantar porque está el punto triple. Entonces, la respuesta yo creo que va por el hecho de que en el norte existe un outer rise bien formado, es decir, hay un muro levantado que impide que los sedimentos se vayan más para el oeste por una mera cosa de gravedad
En cambio, en el sur, la topografía es bastante más, digamos, no es tan alta, no es tan levantado el outer rise, y el outer rise, digamos, es débil, entonces los sedimentos pueden pasar lejos, lejos, tierra, al oeste, ya, porque no hay un muro que los detenga. Entonces, esa idea se puede ver aquí, aquí lo mismo que mostré recién, pero con la interpretación, el Maule, el Concepción, Puerto Montt, Chiloé y Aysén. Y podemos ver que los sedimentos son angostos acá en el Maule, en Concepción, y ya en Puerto Montt empiezan a expandirse bastante tierra adentro. Lo mismo acá en Chiloé. Y bueno, acá está el punto triple. De hecho, aquí está el punto triple. La dorsal de Chile, nos estamos acercando mucho al punto triple. Entonces, si comparamos la topografía por ejemplo, la de Chiloé o la del sur, comparado con la del norte, vamos a ver que la del norte está más levantada a la de Rice. O sea, la topografía del techo del basamento oceánico está más levantada. Y como está más levantada, se comporta como un muro para los sedimentos y los sedimentos no viajan más hacia el oeste. Entonces, eh, mientras más al norte está más levantada el techo oceánico y mientras más al sur el techo oceánico está más bajo. Entonces, y eso produce que la cuenca de sedimentos se angoste en el norte. Ahora la pregunta es ¿por qué en el norte está más levantado y en el sur está más abajo? El outer rise. Y bueno, eso tiene que ver con la edad de la placa. Sabemos que en el norte la placa es más vieja, 35 millones de años, por ejemplo, aquí. Acá en Concepción, 30 millones de años. En Puerto Montt, 25. En Chile, 18. A los 44,5, 6 millones de años. Entonces, mientras más vieja la placa, es más rígida y es capaz si ustedes la deforman por tensión, se levanta más. En cambio, una placa más joven es más dúctil, es más débil, entonces en vez de levantarse, simplemente se deforma inelásticamente comparado con el norte y no se levanta, sino que se subducta directamente. Entonces es un tema de elasticidad o de rigidez de la placa. Entonces una placa más vieja es capaz de levantarse más y eso hace que los sedimentos se acoten más en el norte y menos en el sur. Y eso es lo que vemos en la batimetría. En el sur los sedimentos están más expandidos, ya, esto es el sur, pero si nos vamos para el norte, están más acotados y se ven las fallas. Estas son fallas de centro de expansión y son oblicuas. ¿Por qué son oblicuas? Porque en el pasado la placa de farellones subductaba en esta dirección, ¿ya? Se formó cuando la expansión era en esta dirección, pero actualmente la convergencia es en esta dirección, más este-oeste. Y por eso esa diferencia del azimut de las fallas. ¿Ya? Entonces, en resumen, en la topografía del fondo del mar, ya sea por envejecimiento o por la formación del outer rise, obviamente afecta el gradiente de gravedad, o sea, la pendiente del fondo del mar, en donde se depositan los sedimentos, y esos se van a mover de acuerdo a las partes más profundas y las partes más someras van a tener menos sedimento. Entonces, ese es el tercer mecanismo de sedimentación que tiene que ver con el radiante o la pendiente del fondo del techo del basamento oceánico. ¿Se entiende alguna pregunta?
Ahí está la edad de la placa. Podemos ver la dorsal de Chile y cuando hablamos en el sur y el norte nos referimos en realidad a este bloque. Este bloque aquí, la zona de fractura de Valdivia, que en realidad es un sistema de fallas, que tiene muchas fallas, produce un cambio es como una transición de una placa joven a una placa más vieja. De hecho, la placa hacia el sur de Valdivia es más reciente, se formó en los últimos 15 millones de años, 15 millones de años, 20 a todo reventar aquí, y tiene una dirección más este-oeste. En cambio, al norte de Valdivia, o al norte de la zona de fractura de Mocha, esta zona de fractura de Mocha, la dirección de la convergencia de las fallas son más oblicuas y se formó hace más de 30 millones de años, que coincide más o menos con el breakup de la placa Farellones o el rompimiento de la placa Farellones que fue como en hace 27 millones de años atrás. Ya, entonces hay bastante coincidencia con eso. Entonces, eh, este límite produce una segmentación del margen entre la placa joven y la placa vieja, relativamente vieja. ¿Ya? En realidad, este límite, o esta transición, en realidad, mejor, más correcto hablar de transición, corresponde a un triángulo que es la zona de fractura de Mocha, la zona de fractura de Valdivia y la fosa. ¿Ya? Es el triángulo. La fosa, zona de fractura de Valdivia y Mocha. Y hacia el norte ese triángulo se llama Mocha Block, o el bloque de Mocha. Y hacia el norte del bloque de Mocha, la placa es más vieja y tiene esta orientación. Y hacia el sur tiene una orientación más este-oeste y la placa es más joven. Entonces, aquí es donde la placa se comporta más dúctil o menos elástica que la placa más vieja en el norte. Ya, entonces, este triángulo, este bloque, es un bloque fundamental en la tectónica o geodinámica del margen chileno. ¿Ya? Entonces, ahora deberíamos comenzar con el tema de la dorsal de Chile, que también es un punto, es una región importante, es un contacto entre tres placas, la placa de Nazca, la placa de Antártica y la placa sudamericana, y que separa, digamos, tres dominios, y además aquí es una anomalía, tenemos una dorsal oceánica subductando, y tenemos distintos, bueno, tenemos varios procesos que ocurren acá. Pero bueno, hasta acá se escucha, ¿cierto? O sea, la última idea de esto se escuchó bien, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe, sin problema. Ya, ya, ya. Entonces, el tema de la... Vamos a hacer una introducción de la dorsal de Chile, ya. Después vamos a seguir el viernes. Aquí va el centro de expansión de la dorsal de Chile, zona de fractura, centro de expansión de Chile, dorsal de Chile, punto triple. Eso es el punto triple actual. Acá tenemos la placa Antártica, placa Nazca y placa Sudamericana. Y si lo vemos como en planta, veríamos lo siguiente. Veríamos, ahí está la isla de Guafo, Chiloé, zona de fractura de Guafo, dorsal de Chile. Esta es la falla transformante de Wamblin, dorsal de Chile, Darwin, Fracture Zones, Taitao Fracture. Aquí está el punto triple. Entonces, la dorsal de Chile está segmentada en varios segmentos, está partida en varios segmentos, algunos que son más largos, otros que son más cortos, ¿ya?
Y entonces no es lo mismo que la dorsal subducte o que la placa, digamos, la interfase Nazca Antártica subducte así, o sea, lo que quiero decir es que dependiendo del ancho de la zona de fractura de Chile, va a producir eh, una colisión. Por ejemplo, aquí la colisión sería todo este segmento, ¿ya? Pero esto va cambiando de posición en el tiempo y puede ser todo este segmento o puede ser un pedazo. Para que quede más claro la idea, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Aquí está la reconstrucción de la colisión de la dorsal de Chile con Sudamérica en los últimos 18 millones de años. En el pasado, hace 18 millones de años, esta es la forma de la zona de fractura o sea, esta sería la dorsal de Chile, zona de fractura de Wamblin, zona de fractura dorsal de Chile, zona de fractura de Taitao, etcétera. Entonces la geometría es bastante diversa y esto es hace 18 millones de años, todavía no había chocado con Sudamérica. En los últimos 14 millones de años, si se dan cuenta, tampoco ha chocado en el norte, pero recién empieza a chocar acá en el sur. Aquí, este es un prisma de acreción que se llama el prisma de acreción de Golfo de Penas. Y aquí empieza a chocar, ¿ya? Entonces, el ancho de la dorsal de Chile, que puede ser angosto o puede ser muy ancho. Entonces, es bastante, ustedes se darán cuenta que es muy diferente que choque todo este pedazo a que choque un pedazo chico, ¿ya? A eso me refería. Entonces, en el pasado, al parecer, chocó todo este pedazo. Esta es una reconstrucción de Leslie, el Camden Leslie, pero el Andrei Maximovich también en un paper del 2012 también hace una reconstrucción similar a esta de la colisión de la dorsal de Chile con Sudamérica. Bueno, eh, para solamente como informativo, ese paper, el siguiente, eh, este, ya, que se llama Structuring Geodynamics of the Post-Collision Zone Between the Nazca Antarctic Experience Center and South America. Y fue publicado en el 2012. Y aquí se estudia la batimetría y los perfiles sísmicos y se hace una reconstrucción de la colisión, que es la siguiente. Ahí está. Ahí está a los 13 millones de años, 9,3 y en el presente. ¿Ya? Bueno. Todos esos estudios se hacen con anomalías magnéticas y se puede reconstruir con un sistema de referencia. Bueno, aquí está hace 14 millones de años la primera colisión, pero si se dan cuenta, esto se mueve para allá, entonces migra hacia el norte la colisión. La colisión parte del sur, pero después se va hacia el norte. Por ejemplo, hace 10 millones de años atrás, la colisión estaba aquí. O sea, está bastante más al norte que la primera. Estaba aquí. Hace 6 millones de años estaba acá, Golfo de Pena. Hace 3 millones de años estaba aquí y actualmente está acá. Ya está acá en el actual punto triple. Entonces, por ejemplo, toda esta zona que ya subductó o que ya colisionó, si ustedes bajo la placa sudamericana deberían ver una mímica de esto, como así, 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 bajo Sudamérica. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, este pedazo de acá debe estar bastante lejos, en Argentina, pero muy profundo. ¿Ya? Debe estar como quizás hasta disipado, ¿ya? Se disipó, este, fumigado, ¿ya? O sea, extinto. No sabemos, habría que estudiarlo bien en profundidad. Me cuesta mucho, mientras más profundo cuesta más estudiarlo, pero debes estar bien, bien lejos, ¿ya?
Este es la región actual, entonces aquí está la parte más activa y es más fácil de verla. ¿Ya? Bueno, eso vamos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estos segmentos cuando subductan? ¿Qué pasa con el continente? Bueno, pasan varias cosas. Primero, se destruye el continente, lo que llamamos erosión tectónica o erosión por subducción. Se destruye un pedazo del continente. Otra anomalía que pasa, como esto está es volcánicamente activo, centro de expansión, produce magmatismo anómalo, anómalo en el sentido de que ocurre a baja profundidad y generalmente la fuente magmática en los Andes es la cordillera y eso viene por la subducción. Entonces aquí tenemos una anomalía de la dorsal de Chile, que es magmatismo anómalo. Otra cosa que pasa es que aquí tenemos, ustedes saben que un centro de expansión es donde se divergen dos placas, ¿cierto? En este caso la placa de Antártica y la placa de Nazca. Y la interfase del centro de expansión mismo, se puede interpretar como una ventana astenosférica. De ahí viene el concepto de astenospheric window, que es una puerta, es un portal, esa es la palabra, es un portal hacia la astenosfera. Porque justo en esa interfase se abren las dos placas y se ve la astenosfera. Entonces, ¿qué pasa cuando un pedazo de astenosfera o un segmento subducta? ¿Qué pasa con la placa de arriba? ¿Tenemos magmatismo normal de arco o tendríamos cosas raras? ¿Ya? Esas cosas vamos a discutir la próxima clase. Vamos a ver el tema de los efectos de la subducción de la dorsal de Chile. ¿Ya? Entonces, bueno, dejaría la clase hasta acá para que no quede tan cortada la clase, los contenidos. Si tienen alguna pregunta, si no, nos vemos el viernes. Que tengan buena semana. Chao. Toca, profe. Chaito, gracias. Chaito, profe, gracias. Gracias. Chao.